vamos a ver el tema del evangelio subjetivo. El evangelio subjetivo. Y usted dirá, pastor, hay otro evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Solo uno, el de Jesucristo. Solo un evangelio, el de Jesucristo. Y vamos a ver que hay un evangelio subjetivo, es decir, que no afecta directamente a la persona, sino que pudiéramos decir que es como un evangelio diluido, arralado. No va dirigido a alcanzar fines específicos que le permitan a las personas poder experimentar el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios en su vida. El objetivo es dar a conocer a la iglesia las enseñanzas necesarias sobre falsos evangelios. Falsos evangelios los van a encontrar no solo en internet, sino hemos venido mencionando en las predicaciones motivacionales en las redes sociales. Tantas personas ahora salen que buscan nada más like, que buscan suscripciones, entonces no buscan cómo restaurar su vida, no buscan cómo que usted experimente la salvación, sino lo que busca de usted es su aprobación a través de un like y a través de una suscripción, porque así ganan popularidad y eso pues les trae muchos beneficios, incluyendo beneficios económicos, materiales, cuando se vuelven más populares. Dentro de ellas tienen a Yesenia Ten, a otra que es de apellido Fon, y mujeres que viven enseñando acerca de que la liberación femenil, acerca de la liberación femenil, acerca de la liberación femenil. Y les vienen enseñando a las mujeres a sentirse, a darles empoderamiento a las mujeres. No es que nosotros querramos darle esclavitud o querramos tener humillada a las mujeres, no, sino que Dios en su infinita sabiduría, que fue el que creó todas las cosas y que nosotros somos creación suya, le dio el rol al hombre y le dio el rol a las mujeres. Le dio la responsabilidad al hombre y le dio la responsabilidad a la mujer. Y en ese sentido, hermanos, es que nosotros podemos ver que no existe tal que se margine a la persona. Gracias, hermano José. Entonces, vamos a ver, hermanos, que ese tipo de personas que ocupan el evangelio o porciones bíblicas para darle empoderamiento tanto a la mujer y también al hombre hacerlo sentir bien y hacerlo sentir que Dios lo ha llamado no a un arrepentimiento, sino a una mejor vida, a una mejor calidad de vida material, a una mejor calidad de vida económica. La definición dijimos que es evangelio, que es denotada originalmente una recompensa por buenas obras. Más tarde desapareció la idea de la recompensa, oiga bien, denotaba originalmente una recompensa por buena obra. Más tarde desapareció la idea de la recompensa y la palabra vino a denotar las mismas buenas nuevas. Evangelio quiere decir un mensaje de buenas nuevas. Pero las buenas nuevas no son materiales, sino que son buenas nuevas espirituales. En el Nuevo Testamento denotamos las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe, sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura y resurrección. Pongan atención a esto, a los que quieren aprender a predicar. Las buenas nuevas del reino de Dios no es Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No dice eso. Dios tiene un plan exitoso este año para tu vida. Dice que las buenas nuevas en el Nuevo Testamento es la salvación a través de Cristo. Eso es la salvación. Jesucristo no vino a morir en una cruz del Calvario para que tú tuvieras una mejor casa, un mejor trabajo, un mejor carro o un carro, para que vivieras cómodo, tuvieras tu refrigerador lleno de carne, de pollo,
En serio, Jesucristo no vino a morir por eso. Jesucristo vino a morir para que nosotros pudiéramos vivir. Y esa vida se llama vida eterna. Por eso dice que debe ser recibida por la fe sobre la base, oiga bien, la base de la salvación es la muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión. Eso lo vemos en Hechos capítulo 15, verso 7, Hechos 20, 24 y 1 Pedro 4, 17. Ahí podemos ver la base del evangelio, hermano. Aparte de estas referencias y de las que se hallan en los evangelios de Mateo y Marcos y Apocalipsis 14, 6, este término se halla solo en las epístolas de Pablo. El apóstol lo usa para denotar dos cosas relacionadas pero distintas. Una, de los hechos básicos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es el evangelio, los hechos básicos de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ahí es donde descansa y debe estar apoyada nuestra fe. Cualquiera que venga a predicarle un evangelio materialista de prosperidad, yo le digo sinceramente, ¿usted quiere prosperar? No espere que le caiga oro del cielo, trabaje duro, ahorre y va a ver que va a prosperar. Invierta, haga negocio, cree usted emprendimientos y va a ver que va a los judíos. He estado leyendo, estudiando historia acerca de los judíos, cómo nacieron los bancos. Los bancos lo hicieron nacer los judíos en Inglaterra, los judíos en Alemania, en Inglaterra, los judíos haciendo cambios, como los cambistas ahora, que cambian córdobas por dólares. Así comenzaron, con los judíos, y hasta llegarse a convertir en unos bancos que dominan todo el sistema financiero a nivel mundial, y eso les permitió a los judíos llegar, como tenían dominio en la economía de las potencias, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Entonces eso les permitió a ellos crear la aprobación a través del movimiento sionista, la aprobación de la independencia del Estado Israel en Palestina, y se le cedió el estatus de Estado a Israel como nación. Creo que fue en 1948, creo yo que fue la creación del Estado de Israel, 13 de mayo creo que fue, cuando la ONU, por aprobación de Inglaterra, que eran los que dominaban porque ahí eran como colonias de Inglaterra, entonces se les cedió ese espacio. ¿Pero a través de qué? Los judíos han crecido económicamente a través de la economía, movimiento de negocio. Miren los árabes y ahora los chinos. ¿Y los nicas? Igual. ¿Por qué? Porque en virtud de ser productivos, somos consumistas. Y nos hemos metido un consumismo en la cabeza que si no estamos consumiendo, no nos sentimos realizados. Si no tiene el par de zapatos nuevos, no es feliz. Si no tiene el peinado, o la uña, o el pantalón, o el perfume, o el reloj, o el juguete que está de moda, que es la sensación, el televisor moderno, 4K, no sé cuánto, no está feliz. No está feliz. Entonces se embarga de deuda o ahorra, pero se acaba todo su ahorro en algo que no produce. Y eso es lo que ellos han evitado, el consumismo. Entonces, ¿quiere prosperar? Ahí está la prosperidad. No necesita escuchar un evangelio regalado ni adulterado. Ahí está la prosperidad. La Biblia le enseña el ahorro y la buena administración. La segunda base del evangelio es de la interpretación de estos hechos. Primero, la aplicación de estos hechos, los hechos básicos de la muerte, sepultura y resurrección. Y la segunda es la interpretación de estos hechos. ¿Qué significaba la muerte de Jesucristo? ¿Qué representa la muerte de Jesucristo en la vida del creyente? ¿Qué oportunidad le da la muerte de Jesucristo al mundo entero? ¿Qué oportunidad le da la sepultura de Jesucristo al mundo entero? ¿Qué oportunidad le da la resurrección de Jesucristo al mundo entero? ¿Qué oportunidad le da? Y no es otra de demostrarle
que Jesucristo sacó, dice, a la luz la vida por medio de la resurrección. Sacó a la luz la vida por medio de la resurrección. Y así como Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos y reinaremos con Él. Esa esperanza no existía, esa expresión no existía antes de la venida de Jesucristo. En los tiempos del Antiguo Testamento, en la línea de tiempo antes de Cristo, no existía esa esperanza. Pero después de la muerte de Cristo es que comienza a predicarse esas buenas nuevas. Buenas nuevas, ¿por qué? Porque ahora la gente se da cuenta que hay una esperanza de cómo salvarse de la condenación eterna. Hay una esperanza de cómo cambiar nuestra forma de vida aquí en este mundo. No esperar a que nos muramos y resucitemos para tener una nueva forma de vida. No, aquí en la tierra podemos experimentar la vida eterna. Aquí en la tierra podemos experimentar el nuevo nacimiento. ¿Entendimos eso? Entonces esa es la segunda aplicación al término de lo que se conoce como evangelio. La primera es los hechos básicos y la segunda la interpretación. Eso lo podemos hallar en Romanos 2.16, Gálatas 1.17, 1.11 y 2.2. La aplicación del término. En primer caso, el evangelio se contempla históricamente. Históricamente nosotros tenemos, que eso hasta los libros de historia traen, la historia de Jesús, el judío, el rey de los judíos, históricamente. Pero el segundo caso, que es doctrinal, con referencia a la interpretación de los hechos, ya es más doctrinal. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza, ya no propio de la historia secular, sino propio de la iglesia, la doctrina. ¿Qué es lo que vamos a creer nosotros? Por fe y para fe. ¿Entendimos eso? Entonces, esto es la definición práctica del término evangelio. Evangelio, por eso muchos dicen, hay una iglesia evangélica. Si no están viviendo y su fe no está sustentada, apoyada en estos principios, en estos hechos y en la interpretación de estos hechos, no se puede llamar una iglesia evangélica. El hecho que griten, que hagan alboroto, que se desmayen, que peguen carrera, que se les trabe la lengua, eso no los caracteriza como evangélicos. Evangelio es aquel que está fundamentado, su fe descansa en los hechos históricos, pero también en la interpretación doctrinal de estos hechos. Y si están fuera de ese contexto, no se les puede llamar evangelio. Por eso yo tengo el cuidado de no llamar iglesia a cualquier grupo religioso. Oiga bien, porque si a cada quien le decimos que es iglesia, entonces le estamos dando la veracidad de que sí están en la verdad. Y si le estamos dando la veracidad que son iglesias y están en la verdad, entonces estamos diciendo que nosotros estamos en el error. Yo me reservo la expresión de llamar a una mujer pastora. ¿Por qué? Porque dentro del contexto bíblico no existe. Solo por nombre la hermana dice. Y yo dice, solo por nombre. Pero no por hecho, ni por oficio. Entonces, ¿cómo le diríamos? Hermana, o le llama, si le gusta que le digan pastora, entonces dígale pseudo pastora. Porque no existe ese ministerio ni ese término, no es bíblico en relación a un oficio que Dios delegó dentro de la iglesia, un servicio, un ministerio entre la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que entender que vamos a llamar a todo el mundo pastor, no. Vamos a llamar a todo el mundo pastora, no. Profeta, apóstol, no. Tenemos que tener el cuidado. Ayer es que estábamos estudiando, hay una porción ahí en 2 Corintios capítulo 4 que decía, creí, por lo cual hablé. Nosotros tenemos que hablar conforme lo que creemos. No vamos a hablar, a repetir conforme lo que escuchamos. Si repetimos lo que escuchamos, entonces, y ellos están errados, estamos viviendo en el error de otras personas. Nosotros vamos a cambiar nuestro lenguaje, nuestras expresiones, conforme lo que creemos. Y si creemos que eso no es una verdad, creemos que eso es más que todo una apostasía, entonces no podemos darle lugar ni cabida en nuestro vocabulario.
Vamos a ver las características de un falso evangelio. En primer lugar, es un evangelio diluido. Diluido. En primer lugar, es un evangelio diluido. Cuando decimos diluido, quiere decir corrupto. Hermanos, si usted va a comprar, por ejemplo, 1 litro de leche de vaca y mira que la leche hasta que está cristalina, parece suero de leche agria, usted se lo va a beber delicioso y va a decir, es leche de vaca pura. ¿Qué dice? Me dieron gato por liebre. Es decir, le ofrecieron conejo, patitas de conejo y le dieron patitas de gato. Hermanos, así es el evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que lo han pervertido, que lo han adulterado, que lo han profanado con el único fin de buscar un beneplácito, de alcanzar un favor. Yo quiero caerle bien a todos ustedes y conseguir el favor de todos ustedes o de toda Ciudad Belén. Yo comenzaría a decirles, no se preocupen, no existe pecado. No se preocupen, todo está bien. No se preocupen, sigan viviendo como siguen viviendo. Solo vengan acá a la iglesia y ya está, suficiente. Aquí le vamos a ayudar, aquí le vamos a suplir y ustedes sigan viviendo la vida a como mejor les parezca. Que el pecado ya no existe. Yo les aseguro que esta iglesia estuviera más llena. Vengan cuando quieran, a la hora que quieran y como a ustedes quieran. De hecho, ustedes ya tienen ganado el reino de los cielos, ya son salvos. No se preocupen, esta iglesia estuviera llena. ¿Por qué? Porque no tiene nada con qué luchar, con qué batallar. Eso es lo que hacen muchos hoy en día para ganar el favoritismo. Dice Gálatas 1:7, hermanos, no que haya otro evangelio, no existe otro. Es que ustedes interpretan de una manera y ellos interpretan de otra manera. No es cuestión de interpretación. La Biblia tiene una sola interpretación, no está a criterio. El posmodernismo, que es la nueva corriente filosófica, oiga bien, el posmodernismo, que es la nueva corriente filosófica, es la que enseña que no existe una verdad absoluta y ya no existe una interpretación absoluta. Miren qué tremendo lo que está enseñando la nueva corriente ideológica y filosófica del posmodernismo. Y eso incluye también para la psicología humana. Ya no existe una verdad absoluta. Ya no existe una interpretación absoluta, sino que cada quien puede interpretar de acuerdo a su manera. Cada quien puede interpretar de acuerdo a su manera, a su placer, de acuerdo a lo que mejor también le convenga o lo que pueda entender. Característica de un falso evangelio, es diluido y corrupto, es un evangelio obviamente de hombres corruptos. Dice el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Me van siguiendo ahí en la lectura? Busco ahora el favor de los hombres o busco o el de Dios. ¿Cuál es el propósito del evangelio? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Alcanzar la misericordia, la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? Es ahí donde nosotros tenemos que aprender a distinguir, hermano, sobre lo que realmente está enseñando aquella persona que está predicando, si está adulando a la persona, si está haciendo solo una motivación a la persona,
O como decía un pastor, si solo son majadería. Majadería. Es un evangelio de hombres corruptos. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, oiga bien, ahí lo está diciendo, si todavía buscara cómo agradar a los hombres, ¿qué dice? No lo estoy diciendo yo, lo dice el mismo apóstol Pablo. Todos aquellos que buscan cómo agradar a los hombres no son siervos de Dios. Oiga bien, no son siervos de Dios porque son hombres corruptos de entendimiento. Es un evangelio, por tanto, que no salva. Alguien dirá, pastor, pero ahí le hablan de la Biblia también. Ahí le cantan a Dios. ¿Y saben la expresión popular del mundo? Dios está en todo lugar. Dios no está en todo lugar. Él es omnisciente, pero no está en todo lugar. Dios está en el infierno. Dios está dentro de una habitación de un prostíbulo. ¿Verdad que no? Entonces no está en todo lugar. Dios está en una cantina ahí con todos los borrachos. No, ¿verdad? Entonces Dios no está en todo lugar. Dios es omnisciente. Dios es omnipresente. Pero Él no habita en todo lugar, sino que su sabiduría, su conocimiento le permite tener ese alcance. Entonces, no podemos decir que porque allá están hablando de Dios, aunque lo estén proponiendo desde otra perspectiva, vamos a enseñar que Dios está en todo lugar. Es un evangelio que adula a los hombres. Dice, habíamos leído que dice, o trato de agradar a los hombres o a Dios. O busco el favor de los hombres o busco el favor de Dios. Cuando nosotros nos proponemos buscar el favor de Dios, ¿sabe qué? Nos van a rechazar. Nos van a tildar de ridículos, de religiosos, de dogmáticos, de sectas, porque así lo hicieron con los profetas. ¿A cuál de los profetas, dice Esteban en su defensa, allá en Hechos capítulo 6, 7, a cuál de los profetas no mataron? Dice. ¿A cuál de los profetas no mataron? Dice, por decir el mensaje de Dios. Dígame a qué profeta lo recibieron, le hicieron un palacio, vivió como rey. ¿Cuál de los profetas vivió como rey? Ninguno. Al contrario, cuando proclamaban el evangelio de la verdad, Jeremías, que ya ni lo quería hacer, lo metieron en una cisterna para que ya el pueblo ya no lo escuchara. ¿A cuál de los profetas no mataron? A Isaías, el profeta, sí, ¿verdad? Isaías no. Lo abrieron así de sus piernas, miren, así de sus piernas, y lo cortaron con una sierra en dos en medio de sus piernas. Así lo partió. Así, usted lee el profeta mesiánico, lindas las profecías de Isaías, pero así terminó Isaías. ¿Cómo terminaron los apóstoles de Jesús? Recibidos con aplausos, en las mejores mesas, en los mejores convivios, en las mejores ceremonias. Terminaron perseguidos, expatriados, encarcelados, lapidados, muertos lapidados, crucificados, quemados, tirados desde un precipicio hasta caer muertos, otros que lo echaron un aceite hirviendo. Así fueron recibidos, porque ¿sabe qué? El mundo, oiga bien esto, el mundo no quiere a Dios. Quiere el perdón de Dios, pero no quiere a Dios. El mundo odia a Dios. Odia a Jesucristo. Aunque hablen de Él, lo odian. Porque si le creyeran, no vivieran como viven. El mundo le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si fuese así, no hubiesen guerra. No hubiesen guerra. No hubiera maldad, no hubiera egoísmo, no hubiera ni competencia siquiera. Pero el mundo odia a Jesucristo. Lo odia.
Por eso en muchas naciones miremos que es penado de muerte. Vaya a Corea del Norte, vaya a la China popular, vaya a los países islámicos, vaya a la India, vaya a África y va a predicar de Jesucristo. No dura un mes. Bajando del avión lo llevan preso si se dan cuenta que es cristiano y va a llegar a ir a predicar. Y no es que le dicen lo vamos a deportar, lo mandan a colgar, lo mandan a matar. Y si con suerte llegó y habló a unos cuantos, y esos cuantos creyeron, toda la comunidad llega y les prende fuego vivo a todos. Les prende fuego vivo a todos. Miré un video triste, increíble, hermano. Video, yo no sé si lo sacaron de las redes, porque era algo bien crudo, que una familia, y eran ancianos, mayores de edad, no ancianitos, a mayores de edad, se habían convertido al cristianismo. Entonces llegó la comunidad y los había como una zanja, y ahí los comenzaron a garrotear. Jóvenes, hombres jóvenes, chavalos, les daban con vara, y los pobres ancianos solo capeándose con vara y con unas ramas secas, y les daban, los golpeaban, y ya por último ahí con las ramas secas que los golpeaban y les dejaban caer las ramas, les prendieron fuego vivo. Para darle, según ellos, un ejemplo al resto de la comunidad que si creen en Jesucristo, cuál va a ser su destino. Y no se asombre, porque eso lo practicó. Quien comenzó a practicar eso fue Saulo y después la Iglesia Católica. Entonces, el Evangelio, hermano, nos va a... El verdadero Evangelio no es un Evangelio que va a promover que le agrademos al mundo. Si usted, por eso le decía a los hermanos, el verdadero Evangelio lo va a incomodar. El verdadero Evangelio, y yo sé que ahí es donde muchos nos molestamos, cuando sentimos que nos presionan con el Evangelio, que nos dice, no podés cruzar esta línea, no podés seguir así como estás, porque no estás en el Evangelio. El Evangelio no es de comodidad, el Evangelio no es de placer. El Evangelio, de acuerdo a lo que enseñó Jesucristo, es de sufrimiento y de persecuciones. No es de esperar que me den, es de dar. No es de estar cómodo, es de estar incómodo. Trae persecuciones hasta dentro de la misma familia. Y no sos cristiano vos. Lo provocan a uno y cuando le sacan el indio, ahí está el hermanito, ¿sí? Se le salió el diablo al hermanito. Es de persecuciones, acusaciones, señalamientos, porque los ojos del mundo están sobre los cristianos, viendo qué hace mal para señalarlo y acusarlo. Por eso es un evangelio que no adula a los hombres, sino que agarra al hombre y lo pone en un espejo, una radiografía, ahora le pueden llamar resonancia, como usted le llame, donde le hace ver al hombre cuál es su verdadera condición espiritual delante de Dios. Y entonces le pasa la máquina y le hacen la placa, le hacen el ultrasonido, le hacen la resonancia y le hacen todos los exámenes y le miran, bueno, estás podrido, dice, desde la mollera hasta la planta de los pies. No hay cosa buena alguna en ti. Isaías capítulo 1. No hay cosa buena. Todo tu cuerpo está putrefacto delante de Dios. Pastor, pero ¿cómo se le ocurre decirme eso? Prácticamente me está diciendo que soy un perdido. Hermano, con solo que lleve una vida de mentira o de apariencia ya está perdido. No necesita ir a bailar pegado, fumar, beber, drogar. No, con solo una vida alejada de Dios es suficiente. Suficiente. Una vida conformista. Es más peligrosa porque el alcohólico sabe que está en alcohol y que necesita de Dios, aunque no lo busque. Pero aquellos que se sienten bien con la vida conformista que llevan es peor porque están viviendo una vida engañada. Es un evangelio que produce, es un evangelio que te aparta de la comunión, no te acerca, te aparta de la comunión con Dios. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis, ¿qué dice? Alejado de aquel que lo llamó. El falso evangelio, por muy bonito que suene, por muy alentador, muy motivacional, es que allá son extremistas. Jesucristo fue radical. Él dijo que iba a entregar su vida hasta la muerte y no entregó solo un pie.
No entregó una mano, Él fue radical, entregó todo su cuerpo. Jesucristo dijo que iba a derramar su sangre y la derramó, hermano. Jesucristo dijo que su cuerpo iba a ser flagelado y fue flagelado. Que Él iba a ser muerto y fue muerto, hermano. Jesucristo es radical. Dios es radical en su palabra. Haz estas cosas y por ellas vivirás. Haz estas cosas y por ellas morirás. Es radical, porque Dios no anda jugando. Nosotros podemos estar jugando. Dios no está perdiendo el tiempo. Nosotros sí, a veces buscamos cómo perder el tiempo, desaprovechar el tiempo. Es un evangelio que te aparta de la comunión con Dios. El evangelio diluido, falso, adulterado, te aparta. En vez de acercarte, te aparta, porque te hace sentir en un estado conformista. Y como estás bien, entonces no buscas cómo mejorar, porque crees que estás bien y es cuando peor está. Estoy maravillado, dice. Pablo dice, estoy maravillado, wow, espantado, tan rápido ustedes. Me costó 1 año, 2 años, 3, 4 años estarle enseñando la palabra de Dios, estarle enseñando los rudimentos de la palabra de Dios, los principios de fe de vida cristiana, cómo vivir una vida cristiana, cómo ser salvo, cómo vivir una vida cristiana, cómo pueden llevar su familia a disfrutar de la plenitud de Cristo. 4 años me ha llevado enseñándole eso y vino este infeliz y en 3, 4 meses con 2, 3 enseñanzas que les dio, ya se corrompieron. Ya creen otra cosa, ya creen un evangelio diferente. Qué rapidito. A mí me costó 4 años convencerlo y no los convencí. En 3 mensajes ya los convenció, ya los sacó de sus casillas. Y es que así es la falsedad, hermano. Es más difícil creer la verdad que creer la mentira. La mentira la cree todo el mundo. La verdad casi nadie la cree. Porque es dura. Y es única. Es un evangelio que produce vidas defectuosas. Cuando hablamos de vidas defectuosas, es que estamos hablando de personas que no son nacidas de nuevo. Creen, y ahí es donde yo le digo a la iglesia, tienen que tener cuidado. Yo prefiero que usted crea que está aquí en esta iglesia porque es salva y no que está aquí en esta iglesia solo porque le gustan los mensajes. ¿Me están entendiendo? Yo prefiero que usted crea que está en esta iglesia porque es salva y no solo porque le gustan los mensajes. Porque de poco aprovecha que le gusten los mensajes si no es salvo. Pero si usted es salva, aunque no le gusten los mensajes, pero ahí va a seguir. Ahí va a seguir. Como dice, contra viento y marea, pero ahí va a luchar. Pero hay personas que se les predicó la salvación y se creen que son salvas. Se creen que son salvas, pero no viven como salvos. Se creen que son hijos de Dios, pero no viven como hijos de Dios. Y eso es lo peligroso. Eso es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque va a llegar el día, oiga bien, hoy, mañana o pasado mañana, pero el día va a llegar en que cada uno de nosotros vamos a dar cuenta a Dios. Nos vamos a presentar delante de Dios. Unos primero y otros después. Pero todos nos vamos a presentar delante de Dios. Y qué triste cuando le digan, aquí vengo yo, a ver, yo soy salvo, ya vengan los salvos. Apartados de mí, no te conozco. Pero yo iba, no te conozco. Pero yo hacía, pero no te conozco. ¿Por qué? Porque lo hacía de una forma religiosa o de entretenimiento. Vienen cuando sienten emoción, sienten ganas, se motivan y después el resto del año se pierden. Al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25. Tristemente. Pero yo, hermano, mi responsabilidad es decirle la verdad. Si usted se siente que es salvo, viva como salvo. Si usted se siente que es un hijo de Dios, viva como hijo de Dios. Si usted siente que ha nacido de nuevo, viva como una nueva criatura. Pero de lo contrario, preocúpese. Y por último, el evangelio del oído es un evangelio maldito.
Oiga bien, esos predicadores, no crean que son, les va a decir el Señor, venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros. ¿Sabe qué les va a decir? Lo que les dijo en Mateo 25, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25. Jesucristo, oiga bien, esa expresión que el mismo Jesucristo diga que se las va a declarar en aquel día a todos aquellos que anduvieron jugando a la iglesita, a todos aquellos que se anduvieron identificando con una religión aparente, que creyendo ser ovejas, eran cabros. Mire qué interesante. A todos esos, no va a ser el pastor, no van a ser los líderes, va a ser el mismo Dios que los va a expulsar de su gloria eterna. Qué tremendo. Y yo les digo, en esa condición deberíamos de poner nuestra barba en remojo a meditarnos. ¿Cómo estamos? Porque por el hecho que estén aquí en la iglesia no es la salvación. O es una oveja. Si usted es una oveja, viva como oveja. Si usted es salvo, viva como salvo. Si usted es un hijo de Dios, viva como hijo de Dios. Si usted es un cristiano, viva como cristiano. Pero si no lo está haciendo, preocúpese, porque puede llegar ese día en que el Señor le va a decir que no es oveja, es un cabro, y que todo lo que hacía no iba a ser recompensado por Dios, no iba a ser suficiente para ser salvo. Porque para ser salvo, lo primero que necesita se llama la gracia de Dios. Y la gracia de Dios lo convierte en una nueva criatura. Lo hace una nueva criatura. De cabro pasa a ser una oveja, una nueva creación, un nuevo ser, una nueva vida, una nueva identidad, una nueva posición. Pero si no hay eso nuevo, preocúpese. Porque va a llegar ese día, hermano. Y ahí no va a haber un pastor que le esté predicando, le esté animando, le esté exhortando. Ese día se llama juicio. Ese día se llama tribunal para aquellos que van a estar en el tribunal. Y si no está preparado, preocúpese. Aquí acaban de haber seguidito como 4 muertes semanal. Seguidito. Ahorita estábamos pasando por un funeral ahí por donde el hermano queda. Y con tantas enfermedades, variantes que se están dando, eso se está llevando poco gente. Y los que no se van del COVID se van para los estados, pero estamos quedando pelón. Sí. Pero hermano, preocúpese. Preocúpese. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia ante la propagación de este evangelio? De este falso evangelio. Cumplir su deber y comisión. Oiga bien, ¿cuál es su responsabilidad a cada uno de los que aquí hemos creído verdaderamente? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuántos han creído? Si usted se siente que es un hijo de Dios, si usted se siente que ha nacido de nuevo, si usted se siente que es salvo, yo le voy a decir cuál es su responsabilidad. Predicar el evangelio. Marcos 28:19 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a estar con nosotros todos los días? Cuando nosotros hayamos cumplido la orden real que Él nos dio. Id y predicad. Esta iglesia tiene que, dice, afirmar las rodillas paralizadas. Tiene que comenzar a caminar e ir a predicar. Hermanos, el miércoles vamos a ir a predicar, viernes van a ir a predicar y sábado hay predicación. Así que no tiene ninguna excusa para decir yo no puedo. Porque si usted es salvo, usted ha sido llamado por Jesucristo a predicar. Si no es salvo, entonces no tiene nada de qué predicar. Estoy totalmente de acuerdo con usted que si usted no es salvo, no tiene nada que contar. Porque ¿de qué va a contar algo que no ha vivido ni ha experimentado? Pero si usted ya experimentó la misericordia y la salvación de Dios, usted tiene mucho de qué compartir. No le estoy diciendo que tiene que ser un teólogo, no le estoy diciendo que tiene que saberse la Biblia, le estoy diciendo que si es salvo, si es un hijo de Dios, si ha sido nacido de nuevo,
entonces usted tiene que ir a predicar. Mucho de qué hablar. Pero si no, no hay problema, no hay problema. No es con usted esta plática, no es con usted esta enseñanza. Lucas 24:44, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Qué es lo que va a ir a predicar? Primero Mateo nos dice, ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Predicándoles que se arrepientan, y que por arrepentirse de corazón, que es volverse a Dios de corazón. El arrepentimiento no quiere decir lágrimas en los ojos. El arrepentimiento no quiere decir estar lloriqueando o hacer cucharita. El arrepentimiento verdadero es volvernos a Dios de una forma radical, con propósito y compromiso. Ese es el arrepentimiento, volverse a Dios con propósito y compromiso. No es que me voy a medio volver, bueno, voy a dar un paso, voy a ir a los cultos, pero vivo en el mundo, voy a ir los domingos, pero sigo viviendo en el mundo. Eso no es arrepentimiento. Eso se llama religiosidad, estar queriendo nadar en dos aguas. Cuando el Señor, Santiago dijo que de una misma fuente no puede vertir agua dulce y agua salada. Sí, voy a ir los domingos, doy un paso, voy a ir los domingos al culto y me regreso a vivir la misma. No aprovecha mucho. Entonces, hermano, Lucas 24:44, ¿de qué va a ir a predicar, pastor? ¿Qué voy a ir a decir? Predique sobre que la gente tiene que arrepentirse, volverse a su Creador, volverse a su Señor, volverse a su Hacedor, arrepintiéndose, poniendo su fe y su confianza en la obra expiatoria que Jesucristo hizo en la cruz. No poner su fe y la confianza como hacen muchos ahora en la obra, en los milagros de Jesús. Jesús está pasando por aquí, Jesús sanó a esto y tienen que sanar. No, la obra expiatoria de Jesucristo es la que nos da salvación y vida eterna. Los milagros de Jesús también los profetas lo hicieron, los apóstoles lo hicieron. Lo extraordinario de Jesús no fueron los milagros, no fueron las resurrecciones, no fue los prodigios de multiplicar el pan, de reprender el viento, eso no. Si Elías hizo llover fuego, Elías hizo que lloviera agua después de la sequía y paró la lluvia. Imagínense el poder que había en Elías. Entonces, reprender los vientos, la mar, maldecir una higuera, eso no era lo extraordinario de Jesús. Esas eran las señales para que el pueblo de Israel creyera. Lo extraordinario en Jesús, que siendo el Dios encarnado, fue crucificado, fue muerto, fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a la Escritura para darnos esperanza, salvación y vida eterna, hermano. Eso es lo extraordinario. Y eso es lo que tenemos que compartir con las personas. Por eso es que aquí no somos una iglesia emocionalista, somos una iglesia con principios y convicciones. El Evangelio de Jesucristo dice en Marcos 16:15, que todo aquel que creyere, oiga bien, ir y hacer discípulos, dice Mateo, ¿verdad? Así dice Mateo, ir y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a hacer discípulos? Lucas dice, predicándole el arrepentimiento y el perdón de pecado. ¿Y qué dice Marcos 16:15 y 16? Y todo aquel que en él creyere y fuere bautizado, será salvo. Ahí tiene la cadena lógica del Evangelio, de lo que usted va a predicar. Ahí tiene, ir a ser discípulos, predicándole el arrepentimiento y el perdón de pecado. Y el que creyere, cuando dice el que creyere, el que se apropia de la palabra de Dios, no el que oyere, no el que repite una oración. ¿Me arrepiento? Sí, me arrepiento. Repetí esta oración conmigo. Eso no funciona ni aparece en la Biblia, andar repitiendo oraciones. Andar haciendo reconcilio cada vez y cuando, eso no aparece en la Biblia. El reconcilio es una sola vez y para siempre con Cristo. Lo que nos manda es arrepentirnos. Y arrepentirnos es volvernos a Dios. Y el que creyere y fuere bautizado como testimonio de que ha creído, como testimonio, no es que el bautismo salva, sino como testimonio de que ha creído, será salvo. Marcos 16:15 y 16. ¿Estamos? Ese es el Evangelio. No hay por dónde perderse. Si usted ya con esto que le estoy diciendo, y no sé si lo han marcado, lo han apuntado, porque no se los voy a repetir, ya les dije, Mateo 28:19 nos manda a predicar, Lucas 24:44 nos manda de qué predicar, y Marcos 16:15 nos da la confirmación de que el que cree, ¿cuál va a ser el resultado? Ahí está todo. ¿Para qué se va a perder más? ¿Qué implica predicar el Evangelio? ¿Qué implica predicar el Evangelio? Es lo que estamos diciendo, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué implica? Arrepentirse y creer en ¿qué? El Evangelio.
Pregunto, ¿qué es el evangelio para usted? ¿Qué es el evangelio? Para ir aterrizando. ¿Qué es el evangelio? Se los dejo ahí, porque me lo van a responder. ¿A dónde vamos a predicar, hermano? ¿A dónde vamos a ir a predicar? ¿Solo Ciudad Belén? Dice Hechos 1:8. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Por eso estamos empezando la misión y queremos ir hasta el último rincón de Nicaragua, ya que no puede, ya tuvimos en el Bismarck Martínez, tuvimos en Anexo a Vía Libertad, Sol de Libertad creo que se llama, y aquí al otro lado, ¿cómo se llama, hermano? Vía Dignidad, no. ¿Dónde estuvimos? ¿Dónde estuvo usted? Vía Dignidad, ¿verdad? Ve, estuvimos predicando, cumplimos. El año pasado fue, cumplimos, estuvimos ahí. Pero ahora se nos da la oportunidad de ir a explorar una nueva zona y necesitamos el apoyo de la iglesia, la cooperación de la iglesia, las oraciones de la iglesia, el amor de la iglesia, el ánimo de la iglesia para ir a Cinco Pinos. Necesitamos ese ánimo, ese amor. Porque dice, predicar primero Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? El centro de operaciones, tu casa. Judea, los lugares circuncidantes, los vecinos, ¿verdad? Samaria, un poquito más para allá, los parientes. Judea, Jerusalén, la propia familia. Judea, los primos. Samaria, los parientes. Pero también hasta lo último de la tierra. No hay excusa, hermano. Si fue de vacaciones, a ver, ¿cuántos fueron de vacaciones y les predicaron a su familia? Esos que se libretearon todo el fin de año. Y le fueron a predicar a su familia. Vamos, ahí me oí un amén. Que hayan ido a visitar a su familia y le hayan predicado el evangelio a su familia. Ya los resultados no quiero. Que hayan ido a cumplir eso. ¿No? Es que andamos de vacaciones. En el evangelio no hay vacaciones. Jesucristo no se dio vacaciones. Dios no tiene vacaciones. Es más, para Dios no existe ni el día ni la noche. Porque donde Él está, no hay oscuridad, solo hay luz. El día y la noche es aquí en la tierra. En todo lugar. Ahora les pregunto, ¿en qué tiempo vamos a ir a predicar? Miércoles dijimos de 4 en adelante. Puede ser 4 a 6, ¿verdad? Viernes, 4 a 6. Y sábado de 4 a 6. Ese es el único tiempo. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 4:2. Te insto a que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Así que no tiene excusa. Usted puede predicar en cualquier lugar, en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier circunstancia. Usted está en el hospital y se encuentra ahí, predíquele a alguien. Usted no sabe lo que puede cambiar, lo que puede transformar. Tal vez para usted son palabras secas o vacías o no muy enriquecidas, no muy elocuentes, pero no se preocupe, usted cumpla con su responsabilidad, porque usted no sabe cómo puede transformar una vida. ¿Quieren que les diga? Y si yo se lo he dado como testimonio, ¿dónde me predicaron a mí? Miren bien, como yo soy hablantín, yo estaba en la terminal de San José, y ahí termino, para Panamá, y yo soy curioso, pues, y miro la lista, ya me había apuntado y todo, iba de viaje, pero llega una persona de carrera, a último momento, y quiere un boleto, y le dice, no hay espacio, pero yo había visto la lista, y había espacio. Mire cómo es el diablo, de cochino, puerco, malo, perverso, le dice, no hay. El muchacho iba de viaje, James se llamaba, y voy detrás de él y le digo, espérate, sin saber, sin conocer, no te vayas, porque yo miré la lista y habían varios espacios vacíos. ¿De verdad, man? Sí. ¿Y para dónde vamos? Pues para Panamá. ¿Tenés familia? No. Y comenzó a predicarme la palabra de Dios. Él venía de predicarle a los carismáticos,
No importa quién le predicaba. Él venía de predicar. Y me predicó ahí a mí, hermano. Hace 27, 28 años. 27 años. Ahí me predicó a mí. Y ahí entregué mi vida al Señor. ¿Ustedes creen que ese hombre, que era joven en ese entonces, pensó que yo iba a estar aquí hoy? Pero él cumplió su responsabilidad. El resto se lo dejó al Señor. Él cumplió su responsabilidad de predicarle a toda criatura, joven, niño, adulto, anciano, lo que sea, a toda criatura. No importa el lugar, no importa las condiciones, no importa la hora. ¿Sabe qué hora eran? Eran las 6 de la mañana. No importa la hora. No es hora de ir a predicar, salir a la predicada en la iglesia a las 4 de la tarde. No importa la hora. Pero se suben en el bus, se encuentran en el bus, son vecinos. ¿Y saben de qué hablan? De los chismes del barrio, del pleito de la vecina con el vecino. Hablan de cualquier cosa, de las novelas, de la política, del deporte, todo, pero menos de lo principal, de Jesucristo. No importa, hermano. Predicar a toda criatura, en todo tiempo y en todo lugar. Amén. Esa es nuestra responsabilidad. La pregunta: ¿cuántos, a la luz de esta escritura, viendo que hay un evangelio peligroso, un evangelio satánico, diabólico, perverso, que está confundiendo a la gente, un evangelio diluido, que adula a los hombres, que no es de Dios, y viendo cuál es nuestra responsabilidad, la pregunta es: ¿cuánto nos comprometemos a retomar la responsabilidad de la predicación del evangelio? ¿Cuánto nos comprometemos? Yo me comprometo, hermano, porque yo quiero hacer cosas diferentes este año. Y si quiero hacer cosas diferentes, porque quiero experimentar cosas diferentes. Si usted no siente una carga en su corazón y siente que no es relevante para usted, no es importante, tranquilo. Es para aquellos que han hecho conciencia, uno, del peligro de la humanidad, que en esa humanidad van sus hijos, van su familia, van sus seres queridos. En esos cabros que van a ir a parar al infierno, va su familia que no se ha arrepentido. Oiga bien. No mire al vecino, no mire al alcohólico, no mire a la prostituta, no mire al drogadicto, al ladrón, al delincuente. No crea que solo ellos van. Van también nuestras familias que no se hayan arrepentido. Ahí también van. Entonces mire la gran necesidad y el peligro que hay y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros que hemos conocido este evangelio verdadero. La pregunta es: ¿qué va a hacer ahora? ¿Se va a quedar callado? ¿Va a quedar mudo? Como dice el profeta, perros mudos. ¿Va a quedar ciego sin estar viendo la necesidad que es apremiante? ¿Va a ser indiferente al ver que su familia? Oiga, yo les digo algo, y la vez pasada se los dije, y con todo respeto, con toda autoridad se los digo. Si un familiar sin Cristo baja al sepulcro, y usted nunca se tomó la molestia de predicarle, no lo llore, ni se lamente. Laméntese por usted, no, bueno, él y usted, porque usted no le predicó y Dios se lo va a demandar. Dios le dijo al profeta Ezequiel que tenía que ser como un atalaya. Si tú adviertes al impío de su pecado, su sangre no la voy a demandar de tus manos. Pero si tú miras al impío en su pecado y no lo advierte, su sangre la demandaré de tus manos. Su vida le está diciendo: te la voy a demandar a ti. Porque conociendo la verdad, conociendo el peligro en que estaba, ¿quién es aquel que mira que está con un revólver su hijo en la cabeza y no se lo va a apartar? Que se va a beber un puño de pastilla de curar frijoles y no lo va a evitar. Pero eso es temporal. Es peor que vayan a pasar una eternidad al infierno. ¿Y lo está evitando usted? Su familia, sus amistades, sus seres queridos, sus conocidos, sus panas, mi hermano, mi amigo. ¿Lo está evitando? Si no lo está haciendo, aquí tiene la oportunidad. Predíquele de Jesucristo. Pongámonos en pie. No se asombre después de este mensaje, porque aquí está en lo que usted se va a comprometer. Busque ahí en oración al Señor.
Órele al Señor. Órele a Dios. Pídale a Dios que ponga esa carga en su corazón, a como la puso en el corazón de Nehemías, por ayudar a su familia, a su ciudad, por restaurar esos mundos. Ponga esa carga en su corazón, a como la puso en el corazón de Saulo cuando se le apareció Jesucristo y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pregúntele eso al Señor en esta hora, en oración ahí. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y la respuesta está en Mateo 28, 19, Lucas 24, 44 y Marcos 16, 15 y Hechos 1, 8. Ahí está la respuesta. Si usted le pregunta al Señor: ¿qué quiere, Señor, que yo haga? Id y haced discípulos. Predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y los que creyeren serán salvos. ¿Dónde los va a predicar? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. ¿En qué tiempo lo va a hacer? A tiempo y fuera de tiempo. Comprométete ahí con el Señor. No conmigo, con el Señor. Y aquí te vamos a esperar el viernes a las 4 de la tarde y el sábado a las 4 de la tarde para ir a predicar el Evangelio. Y yo te aseguro que si tú sales aquí a predicar el Evangelio, Dios se va a encargar que otra persona le predique a tu familia que no ha confiado en ti. Si tú te encargas de predicar el Evangelio de Jesucristo aquí, en esta iglesia, en Ciudad Belén, y tienes familiares lejanos o cercanos que a ti no te han creído, Dios se va a encargar de enviar otro siervo a predicarles a ellos. Padre, te doy gracias por concedernos en esta noche la oportunidad de predicar tu palabra. Señor, tú que produces tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, te ruego que despiertes esa necesidad en cada corazón. Esas rodillas paralíticas y debilitadas, Señor, se puedan fortalecer para salir el día miércoles, el día viernes y el día sábado a predicar tu evangelio, tu evangelio. Desde ya, Señor, nos abandonamos en tus brazos de amor y te ruego por todos aquellos hermanos que no escucharon, que no vinieron a su culto hoy y no pudieron estar, que ellos puedan escuchar, aunque sea por el audio o por el video, este mensaje, y también en ellos puedas obrar esa carga por predicar tu palabra. Ruego, mi Dios, y te encomendamos la comunidad del Bismar Martínez para que nos abras puertas y nos permita, Señor, ensancharnos con la predicación de tu palabra en esa comunidad. Permitas que alcancemos frutos de labios, frutos dignos, Señor, que se arrepientan y se vuelvan a ti de corazón para tu gloria y para tu honra. Rogamos por el evangelismo del viernes y del sábado también. Que nos ayude, Señor, a la iglesia a mantenernos en esa unidad de trabajo, en ese sentir, en esa fortaleza, mi Dios, para que podamos echar adelante todos los planes y proyectos y programas de nuestra iglesia. Ruego por los jóvenes, Señor, que también despiertes en ellos una pasión por predicar tu palabra, un deseo ferviente por predicar tu palabra. Ruego que en los hermanos nuevos también despiertes ese sentir, ese deseo de predicar tu palabra. Y aquellos hermanos que son ya hermanos de años, hermanos viejos, y quizás han perdido ese gozo de la salvación, Señor, ruego que les vuelva el gozo de la salvación, esa motivación de predicar tu palabra. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te encomendamos este primer día de la semana en tus manos, para que tú, Señor, nos permitas vivir para honra y gloria de tu nombre. Rogamos una vez más por la salud de la hermana Reina Varía, ahí en el hospital militar, para que tú tengas cuidado de ella, Señor, y de su familia. Rogamos, mi Dios, que seas tú haciendo el milagro en ella según los designios de tu voluntad. Que tengas misericordia, que te apiades de ella, que
le dé sabiduría al personal médico para que con sabiduría, Señor, puedan aplicar el mejor cuidado a la hermana Reina, que es tu hija y es tu sierva también. Por Cristo Jesús oramos y para gloria tuya lo pedimos. Amén. Hermano,